El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Mi Señor amado, muy buenos días. Nos presentamos ante ti en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que fue quien derramó su sangre para perdón de nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Y es esa sangre la que habla mejor que la de Abel. Mientras la sangre de Abel clamaba justicia o clamaba venganza, tu sangre clama justicia por nosotros. Nos has hecho justos por causa de la obra de la cruz, no por méritos propios. Ninguno de nosotros ha sido lo suficientemente bueno como para merecer la salvación tan grande. Gracias por venir a darnos vida y vida en abundancia. Todos sin ti estábamos completamente muertos espiritualmente, separados de ti, lejos de tu presencia. Pero la misericordia tuya es tan grande que viniste a este mundo a dar tu vida por nosotros, aunque nosotros ni siquiera te conocíamos. Gracias por la fe que tuviste, porque esa fe te llevó a no declinar a ese propósito, porque seguramente sabías que nosotros en algún tiempo de nuestras vidas íbamos a comprender esta verdad que hoy nos tiene aquí, alabándote, dándote gracias y bendiciendo tu santo nombre. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú eres el regalo más grande que nosotros hemos podido recibir o que el Padre haya podido darnos. Después de Jesús no hay nada más importante. Ayúdanos, Señor amado, a tener la sensibilidad espiritual para recibirte en nuestras vidas. Tú clamas a los cuatro vientos día tras día: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Tú quieres tener comunión con nosotros, pero muchas veces estamos tan ocupados en otras cosas que no estamos interesados en dejarte entrar. Pero a medida que nos has ido revelando tu palabra, hemos ido comprendiendo que sin ti no somos nada. Tenemos necesidad de ti, Señor. Valoramos las revelaciones y la bendición que has dado a nuestras vidas en días pasados, pero algo pasa con nosotros. A medida que te conocemos, entonces queremos saber más acerca de ti. Gracias por lo que estás haciendo, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Gracias por esta pasión que has puesto en nuestro corazón para buscarte cada día, porque esto es algo que solo tú haces.
Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. No somos nosotros los que decidimos estar aquí. Eres tú quien por tu amor y misericordia nos atraes para congregarnos en este lugar y recibir la instrucción de parte tuya. Eso también es manifestación de tu gracia y tu favor sobre nosotros. Ayúdanos a valorar esto, porque no todos tienen el privilegio que hoy tenemos de escuchar tu consejo. Tú prometiste que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y aquí hay un pueblo que te ama, que te busca no por obligación, sino porque siente una necesidad profunda en su corazón. Revélate hoy a nuestras vidas, permítenos comprender tu verdad y atesorarla en nuestro corazón. Te damos gracias de antemano por todo lo que harás a través de esta enseñanza que es como cincel que le da forma a estas vasijas de barro. Gracias por este día y por la vida de cada uno de mis hermanos. Pido que tu bendición nunca falte sobre cada uno de ellos, que tú les guardes, traiga salud sobre aquel que está enfermo, que tú fortalezcas al débil, consuela a la viuda, visita, Señor, aquel que se siente solo, decaído, deprimido. Bendice, Señor, aquel que no tiene tal vez los recursos necesarios para subsistir. Obra en aquel que te ha estado clamando, Señor, por una intervención tuya, y escucha el ruego de cada uno de tus hijos. Pon tu manto bendito sobre nuestras vidas y grábanos en tus manos para que de allí nadie pueda arrebatarnos. Cielos abiertos sobre nosotros y tu gloria descendiendo sobre nuestras vidas, tu Espíritu Santo derramándose sobre nuestros corazones en esta hora, y tu ley colocada en nuestra mente y escrita por tu propio puño y letra en nuestros corazones. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, qué alegría inmensa volver a saludarlos y bueno, ver que están allí perseverando en la fe. Es una bendición muy grande, el Señor me los acompañe siempre. Recuerde que usted no está solo a veces cuando estamos enfrentando cosas que se salen de nuestro control. Recuerdo el sitio de Samaria, un gran ejército alrededor rodeando la ciudad. Y el siervo del profeta ve que son muchos enemigos y su lógica no le permitía ver más allá de su circunstancia. Y en momentos como estos es necesario pedirle al Dios Todopoderoso que nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales para ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Porque lo que está delante de nuestros ojos es nuestra realidad y no podemos negarla. Sí, es verdad. Hay una circunstancia adversa, no podemos negarlo. Pero por encima de la realidad que están viendo nuestros ojos hay una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios nunca nos abandona, aunque no lo veamos. El siervo va clamando al profeta y le dice, estamos sitiados, estamos rodeados de los enemigos. Y la oración que el profeta hace no es, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Y ahora, ¿qué vamos a hacer en medio de esta situación? No. El profeta lo que ora es, Padre, te pido que abras sus ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y efectivamente, al abrir los ojos espirituales de este hombre, se dio cuenta que por encima de su realidad había una verdad absoluta, y era que Dios estaba allí, y vio una cantidad de carros de fuego que estaba alrededor, en mayor número que el ejército que ahora estaba rodeando la ciudad. Y creo que es necesario pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que nosotros seamos capaces de mirar más allá de las circunstancias que están delante. No sé cuál es tu circunstancia, pero debes recordar siempre que más son los que están contigo que los que están en tu contra. Dios está a tu alrededor, Él cuida y guarda tu vida y no permitirá que nada malo te pase. La bendición del Señor te acompaña en este día, en todo lo que emprendas. Dios bendiga a tu familia, Dios te bendiga en tu entrar, en tu salir, y
y en todo aquello en lo que impongas tu mano. La presencia del Señor esté contigo siempre, y Dios te haga sobreabundar en bienes, en paz, en armonía, en crecimiento espiritual. Que el Señor permita que esta palabra que hoy vamos a recibir dé fruto en el corazón de todos nosotros. Gracias por estar aquí. Debes saber, el Señor te ha traído. Gracias por ser sensible a su voz. Ayúdanos a compartir esta transmisión y a darle me gusta para llegar con este mensaje a tantas personas que lo necesitan. El Señor les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo más importante. El Señor dijo, cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Todo este conjunto de cosas que hoy vemos un día va a pasar. Lo único que va a permanecer es su palabra. Por eso, cuando decidimos vivir por ella, es como si estuviéramos cimentando nuestra vida sobre un fundamento firme. Que hoy podamos todos recibir esta palabra, porque es una palabra que viene del corazón de Dios. No es una palabra de un hombre. Dios usa a sus siervos, a sus vasos de barro, para comunicar su voluntad a los hombres, pero es disposición de cada uno de nosotros si recibimos o no el mensaje. Vamos a disponer el corazón para que el Señor haga su obra perfecta a través de su preciosa palabra. Mi Señor, habla, que tu pueblo ha venido a escucharte. A ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús por todo lo que harás. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. El libro de Lucas, capítulo 4, verso 43 al 44, enseña. Lucas capítulo 4, versos 43 al 44, dice la palabra de Dios. Pero Él les dijo, está hablando Jesús aquí, está hablando el Salvador del mundo. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado, verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Predicar es compartir el mensaje. Fijémonos por un instante en la declaración de Jesús. Él dijo, para esto he sido enviado. Y a través de esta afirmación, Jesús está revelando a las multitudes que querían retenerlo para que le siguiera haciendo milagros, la que sería la principal misión con la que el Padre le envió a este mundo. ¿Cuál era esa misión con la que Jesús vino a este mundo? Él dijo claramente, es necesario. Vamos a poner en contextos para aquellos que tal vez no han seguido las enseñanzas. Jesús está haciendo milagros, está sanando a los enfermos, está expulsando a los demonios. Jesús había estado desde la mañana hasta el día siguiente en la madrugada haciéndole milagros a la gente. Y dice que las multitudes, a medida que Él hacía milagros, venían más. Pero venían era por milagros, no venían por Jesús. Jesús toma un momento para descansar, estaba cansado, y la gente fue a donde Jesús estaba para que Él le siguiera haciendo milagros. Y Él les dijo cuál era su verdadera misión. Más importante que la necesidad de las personas era la salvación de las personas. Él dijo claramente a las personas que querían retenerlo, no te vayas de aquí. En otras palabras, o mirándolo bien, estas personas lo que buscaban era apartar a Jesús del propósito, desenfocarlo. Quédate haciendo milagros y no cumplas con tu propósito. Y Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios.
Aquí hay dos temas interesantes que me llamaron poderosamente la atención, que no podemos pasar por alto. Impactó mi corazón la frase que dice necesario. Necesario. Y la otra es Evangelio del Reino de Dios. Necesario. Y dije, yo tengo que buscar qué significa necesario. ¿Por qué la palabra necesario quedó allí? Él pudo haber dicho, vine a predicar el Evangelio del Reino. No, es necesario que anuncie el Evangelio del Reino. Necesario. Al hablar de necesario o necesidad, nos estamos refiriendo a algo que es imprescindible. El Evangelio es imprescindible, inapelable, ineludible, inevitable, indispensable. Algo que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder. Algo necesario es algo vital. Es necesario que anuncie el Evangelio. Algo necesario es algo vital. Por ejemplo, comer. Comer es una necesidad. Usted no puede vivir sin comer, porque se puede morir. Algunos tienen el privilegio de comer 3 comidas al día, y otros no. Pero si para alimentar nuestro cuerpo comemos 3 veces al día, ¿no deberíamos comer también la palabra en la misma intensidad, por lo menos? No solamente el domingo. Doy gracias a Dios por este programa porque nos ha enseñado que debemos comer todos los días de su palabra, de su pan. Una persona que no come se puede morir o está débil. Se tiene que sostener por las paredes, porque no tiene fuerza. De igual manera, la gente tiene que entender que el mensaje de salvación es algo de vida o muerte. Eso significa necesario. Es necesario que vaya y predique el Evangelio del Reino de Dios. Es algo de vida o muerte. El Evangelio, según Jesús, no es algo opcional. Algo que tomamos dependiendo de si nos gusta o no nos gusta, o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Por la misma razón Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 6, verso 63, Juan 6, 63. Ay, es que a mí no me gustan las cosas de Dios, eso no es para mí. Juan 6, 63 dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, las palabras son la predicación, las palabras es el mensaje, las palabras son el Evangelio, o es el Evangelio. Las palabras que yo os he hablado, el mensaje que vine a traerles, son espíritu y son vida. Ese es el Evangelio, espíritu y vida. Si yo quiero espíritu y quiero vida, ¿qué necesito? Necesito la palabra. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Yo quiero fe, ¿dónde la encuentro? Oyendo la palabra, recibiendo el mensaje. En la palabra está la vida de Dios. Por eso la palabra debería ser necesaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin la palabra no hay fe, sin la palabra no hay dirección, sin la palabra no hay vida en el espíritu. ¿Cómo puede vivir una persona sin la palabra si la vida está en la palabra? ¿Tiene usted una Biblia? ¿Lee esa Biblia, la estudia, la escudriña, profundiza en ella? ¿Tiene en cuenta usted la palabra que le predica? ¿Cómo vive
sin la palabra. Es necesario que predique el Evangelio del reino. Sin la palabra no hay vida en el Espíritu. Es decir, la persona que no recibe la palabra está muerta espiritualmente hablando. Está muerta. Juan capítulo 5, verso 39, mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice, esto lo dijo también Jesús, escudriñad las Escrituras. Es decir, quítala ya del atril y úsala. La Biblia no es un amuleto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿En dónde está la vida eterna en su casa? Está escondida en la Biblia. La pregunta es, ¿dónde está su Biblia? ¿Cuánto hace que no toca su Biblia? Porque en ella está la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La vida eterna es conocer a Cristo. Pero yo no puedo conocer a Cristo si no conozco lo que está escrito en la Biblia. Necesitamos de necesidad vivir una vida de comunión con Dios. La vida devocional es la vida caracterizada por la devoción a Dios, por estar en su presencia, por buscar su voluntad, conocer cada vez más a nuestro Dios y Salvador, como dice el salmista. Mire lo que dijo el salmista. En Salmos capítulo 27, verso 8, Salmos 27, 8. Mire lo que dijo. Salmos 27, 8. Ay, yo quisiera ser como David, que llegó a ser un rey muy poderoso. Mire lo que este hombre decía. Mi corazón ha dicho de ti. Por eso este era un hombre conforme al corazón de Dios. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. O buscamos el rostro de Dios, que es conocerle, o buscamos las manos donde están las bendiciones. Busca el rostro de Dios. La razón, porque la vida espiritual de muchos es pobre en extremo, obedece a que no han hecho del Evangelio una necesidad. Me es necesario predicar el Evangelio, una necesidad. Para muchos el Evangelio no es una necesidad, es una religión. Son normas a seguir. Algunos han pensado que el Evangelio es una costumbre, es una moda, es una tendencia, es una tradición, etc. Cualquier otra cosa menos una necesidad. El Evangelio se nos debe convertir en una necesidad. La presencia de Dios se nos debe convertir en una necesidad. La palabra de Dios se nos debe convertir en una necesidad. ¿Por qué es necesaria una vida de comunión con Dios a través de su palabra? Es como preguntarnos, ¿cuánto tiempo podemos vivir sin aire? ¿Cuánto? La oración, la palabra, el Evangelio son como la respiración de la iglesia. Si usted va a un hospital y la persona deja de respirar ¿cómo se llama? El que marca allí, el monitor que marca los signos, pip, pip, pip. Si eso está una línea recta, la persona que estaba conectada a ese aparato quiere decir que se murió. Se murió.
Cuando en su vida no hay picos, estos picos representan la oración, ¡pip!, la búsqueda de Dios, ¡pip!, mi comunión con Él, ¡pip!. Si no sube a las alturas, si no es el Evangelio una necesidad, ¡pip!, para usted, entonces su vida empieza a ser así, ¡pip! No hay oración, no hay estudio de la palabra, no hay nada. Eso quiere decir, está muerto, espiritualmente hablando. El Evangelio nos permite nacer de nuevo a una vida espiritual de relación con Dios. Y esta vida solo podemos vivirla en comunión o común unión con Él. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, verso 5 lo siguiente. Dijo así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es decir, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Haga el ejercicio, tome un árbol y quítele la rama y empiece a observar qué va a pasar con la rama. La rama, cuando ya no está conectada al tronco, empieza a perder su verdor, las hojas se le empiezan a caer y ya no da fruto y empieza a secarse, hasta morir por completo. ¿En dónde estaba la vida? ¿En la rama? No. Estaba en su conexión con el tronco. Es lo que Jesús está diciendo. Separados de mí, nada pueden hacer, es decir, separados de mí no tienen vida. Si nosotros somos ramas, lo que Dios está diciendo, no podemos estar sin la comunión con Él. Y eso tiene que ser una necesidad para nosotros. Yo me imagino una rama tirada en el piso, que empezó a perder sus hojas y empieza a llorar y a decir: ¿quién me mandó soltarme del árbol? Allá tenía vida, mira las otras ramas, cómo dan fruto, y yo aquí, ¿cuánto diera por volver a conectarme y volver a tener vida? Ya es demasiado tarde. Estar separado de Cristo, y cuando me refiero separado es a no tener comunión con Él. Estar separado de Cristo es no tener vida. Menospreciar el Evangelio es no tener vida. Menospreciar su palabra, la oración, es no tener vida. Porque Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tenemos comunión con Él, sencillamente, cuando no tenemos esa comunión, sencillamente, estamos muertos espiritualmente hablando, aunque nos movamos. Un comentarista bíblico, Schaffer, dijo: pasar 30 segundos fuera de la comunión con Dios es demasiado. Es demasiado. Mire los peces. Los peces en el mar pueden vivir tranquilamente. Pero si usted los saca del agua, empiezan a perder la vida. Y así somos nosotros. El Señor dijo: les enseñaré a pescar hombres. O sea, los hombres son como peces que necesitan estar sumergidos en el río del Espíritu para poder vivir. Por eso, cuando Jesús dio a sus discípulos la libertad de irse de su lado, como aquellos que le dieron la espalda, porque no estuvieron de acuerdo con su predicación: me parece muy fuerte lo que tú nos estás predicando, nos vamos de aquí. Y Jesús dice a sus discípulos: y si ustedes también quieren irse, se pueden ir también. Pedro respondió lo siguiente en Juan capítulo 6, verso 68. Yo no me quiero separar de ti. Esta rama no quiere irse de ti, yo te necesito a ti. Le respondió Simón Pedro, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sin ti estamos muertos. ¿A dónde vamos a ir? Eso se llama necesidad. No es que leo la Biblia si me queda tiempo, si me nace. No. Necesidad. Así como usted no puede vivir sin comer, no puede vivir sin respirar, no puede vivir sin la palabra. Jesús dijo: me es necesario compartir el Evangelio del Rey. Necesario. Es una necesidad.
Alguien que disfruta de la comunión con Dios. Que disfruta, porque a veces es porque toca. Y nos dormimos leyendo la Biblia y nos dormimos escuchando el mensaje. Que disfruta. Es alguien en quien su primer y último pensamiento es Dios. Al levantarse, dice como el salmista. No, al levantarse el primer pensamiento no es un problema. Al levantarse el primer pensamiento es Dios, te amo, te amo. Salmo 63:1. ¿Cuál es su primer pensamiento cada mañana? Traducción lenguaje actual dice esta palabra. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias, mire esto, ansias, es ansias. No es algo que uno toma porque, vamos a ver aquí, a ver qué pasa. No, ansias. Imagínese una persona que está ahogándose y de pronto la sacan y puede tomar un poquito de aire. Eso se llama ansias. Se llama tener hambre y sed. Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece. No, yo me levanto porque a mí me toca. Ya me dijeron que tenían que levantarme. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Ansias. Y por eso los problemas que vienen a la vida de uno me encantan. Porque lo hacen buscar a Dios con ansias. La oración de una persona que tiene necesidad es muy diferente a quien no la tiene. Ansias. Al acostarse, el salmista también entendía su necesidad de Dios. La palabra es necesidad. Tengo necesidad. El que tenga hambre, que tenga sed, que venga. Necesidad. ¿Por qué la gente no viene a Cristo? Porque no tiene necesidad. El mundo ha saciado todos sus deseos. Salmos capítulo 4, verso 8 dice, Salmos 4:8. La traducción lenguaje actual dice su palabra. Salmos 4:8 dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida. Después de orar, por supuesto. ¿Por qué? Me duermo enseguida porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. Qué bonito dormir así, ¿verdad? En paz me acostaré, dice la versión 1960, y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es en la noche. Y durante todo el día, le comunica sus más profundos pensamientos, temores, etc. El poder victorioso de los grandes hombres y mujeres de fe fue su vida devocional. Para ellos su comunión con Dios era su mayor necesidad. La palabra es necesidad. Hay personas que dicen, yo desde que son las 4 o 5 de la mañana ya estoy pendiente porque yo quiero conectarme al programa para escuchar la palabra. Eso es necesidad. Yo necesito. Y yo estoy aquí por lo mismo, porque yo necesito. Tengo necesidad, y decía el profeta Jeremías, palabras más, palabras menos, si por mí fuera yo no predicara más. Porque cada vez que predicaba el profeta lo metían preso. Si por mí fuera yo no sigo predicando. Pero hay un fuego dentro de mí que carcome mis huesos y traté de resistirlo, pero no pude. El fuego, la pasión, la necesidad fue mayor. La vida devocional incluye un tiempo devocional. Es bueno apartar un tiempo devocional cada día,
cada día. No es que Dios te concedió el milagro y te perdiste de una. Ya no necesito buscar más, porque en este momento yo no necesito. Cuando vuelva a necesitar, entonces yo busco. Eso no es así. Necesitamos un tiempo todos los días yendo al encuentro con Dios. Este programa comenzó un poco antes de la pandemia y doy gracias a Dios con todo el corazón porque se fue la pandemia, pero verdades eternas aún sigue. Un devocional es un momento, un tiempo determinado del día en el que me dedico de modo especial a mi comunión con Dios por medio de la lectura de la Biblia y de la oración. Sin embargo, a pesar de que muchas veces reconocemos la importancia de nuestra vida devocional, decimos, no tengo tiempo, tengo tanto que hacer. Pero ¿cómo hallamos tiempo para comer? Nadie dice, hace días que no como nada porque no tengo tiempo para comer, y sin embargo, para el alimento espiritual, lo decimos, son simples excusas. Excusas. Primera de Pedro 2:2 dice la palabra. Primera de Pedro 2:2 dice, desead. Eso también es necesidad. ¿Recuerda cuando usted era bebecito? Ya yo no me acuerdo, pero los niños desean y empiezan a llorar, y ay de aquel papá que no les haga su biberón a tiempo. ¡Ñuá! ¡Ñuá! Para que se calle, usted le da su tetero. Así debemos ser. Desead como niños recién nacidos. El niño recién nacido no le importa si el papá tiene plata o no tiene plata para comprarle un pote de leche. Si la mamá puede lactar o no. A mí me dan mi leche y punto, porque yo la necesito. Denme mi porción. Así debemos ser nosotros todos los días con Dios. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero tienes que desear. Si no deseas, imitemos el ejemplo de Jesús para dejar todas las justificaciones. Él, Jesús, con todas sus ocupaciones, apartaba tiempo, siendo el Hijo de Dios, para estar a solas con su Padre. Para él ese tiempo de comunión era su mayor necesidad. Muy bien por el ministerio. Comparto con la gente, ministro a la gente, le predico a la gente, pero mi comunión con Dios jamás debe ser más importante que mi servicio a Dios. Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Ay, Señor, es que te estoy sirviendo, eso es suficiente. No, Señor. No, Señor. Levantándose muy de mañana. ¿Este era Jesús? Hay personas que dicen, pero es que tener que levantarme a las 11 de la madrugada, eso es mucho. A las 5:45 de la mañana, eso es demasiado. Pero cuando estábamos en el mundo, seguíamos derecho a la parranda y ni dormíamos. Ahora nos parece demasiado levantarse a las 5:45 a recibir la palabra. ¿Qué sacrificio tan grande! Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice, levantándose muy de mañana. Esto era de madrugada, ¿verdad? Siendo aún muy oscuro. ¿Para qué? Para que las gallinas no molestaran, para que la gente no molestara. Un tiempo de intimidad. Ay, yo no sé por qué Dios no hace nada en mi vida, porque usted no hace nada, no quiere orar, no quiere pagar el precio, y aún, no, que ore otro. Ore usted, pastor, que usted para eso le pagamos. Ore. Mire que ore porque yo necesito una mujer. Ore para que ore el pastor. Usted para eso está ahí. Yo no, ¿para qué yo me voy a levantar? Dice, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Los grandes personajes bíblicos hallaban ese tiempo. Por ejemplo, Daniel, el primer ministro babilónico, Daniel capítulo 6, verso 10, dice la Biblia. Daniel 6:10.
Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, ojo, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ay, pero Daniel fue un hombre con determinación y lo exaltaron en ese imperio. ¿Pero por qué? Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y Daniel pudo haber dicho, ¿yo cómo voy a orar? Si tengo problemas, me amenazaron de muerte. Me dijeron que me iban a echar al foso de los leones. Yo no oro más porque tengo problemas. Ahora que yo no tengo problemas, oro. Entonces, eso sería nunca. Porque siempre vamos a enfrentar dificultades en la vida. Cuando para uno, su comunión con Dios es una necesidad, saca tiempo. Cuando su comunión con Dios no es una necesidad, lo que saca es excusas. Es que estoy cansado, es que... David el rey también tuvo su tiempo devocional cada día. En los Salmos él escribió los siguientes, Salmos 5:3. Él dijo aquí, Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Wow. Jesús, al hablar de la oración, la presentó también como una necesidad. El Evangelio, una necesidad. La palabra, una necesidad. La oración, una necesidad. Y para ilustrarla, él contó una parábola. Mire cómo se refiere a la oración también. Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Dice la bendita y sagrada palabra del Señor. Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Dice así. También les refirió Jesús una parábola. ¿Y aquí qué dice? Dice sobre la necesidad. Resalte esa parte. Necesidad. Si quiere la puede poner en mayúscula. Necesidad de orar siempre. La oración tiene que ser una necesidad. Si no la tengo, yo me muero. Necesidad de orar siempre y no desmayar. No cuando tengo problemas y quiero que el Señor me lo resuelva, sino siempre. Verso 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre. Verso 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, qué mujer tan cansona, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? ¿El domingo? Día y noche. Día y noche. ¿Se tardará en responderles? ¿A quiénes? ¿A los que lo hacen día y noche? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que considere la oración una necesidad? ¿Será que cuando el Señor venga, nos hallará perseverando en nuestra comunión con Él? Así como la viuda de la historia, que nunca se dio por vencida. ¿O ya dejaste de perseverar en la búsqueda de su presencia porque te cansaste? ¿Te pareció aburrido? ¿Te dormiste? ¿O se te convirtió la oración en una carga, no en una necesidad?
sino en una obligación, en una costumbre, como me decía alguien, es que yo siento que me estoy acostumbrando. Entonces, como ya no quiero estarme acostumbrando más, entonces yo no vuelvo a buscar de Dios, porque es que eso de costumbre es muy feo. En este punto, tal vez te estás preguntando acerca de cómo hacer un tiempo devocional entonces. Lo ideal es tomar un tiempo por la mañana, antes de comenzar la rutina del día, u otro momento, si no se puede, pero preferiblemente en la mañana. Salmos capítulo 63, verso 1. Dice Salmo 63, 1. Dice, Dios mío eres tú. Dice, de madrugada te buscaré. Ay, es que yo no tengo tiempo para Dios porque yo trabajo. Entonces levántese más temprano. Eso son excusas. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Mire, sed y anhelo. Eso es necesidad. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuánto anhela cuando llega así la época de sequía y los terrenos están secos y cae una lluvia. Ay, esa tierra se pone contenta y se traga rápidamente el agua porque la estaba deseando. Se aconseja elegir un horario, elija un horario y un lugar en la casa para estar a solas con Dios, a solas. Sí, que le tocó en el bus porque salió corriendo, amén, pero hay que estar a solas. Mateo 6:6, Mateo 6:6. Estamos aprendiendo cómo hacer un devocional. Mateo 6:6. Este programa de hecho es un devocional. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que tener ese momento de intimidad con Él. Ok. Comienza con un tiempo de oración. Número 1. Comienza con un tiempo de oración. Ok. Vas a hacer tu devocional. Primero, tiempo de oración. No empieces a leer y a hacer cosas sin la oración, porque es que necesitas que el Señor te guíe. Para que el Señor nos ayude a entender su palabra, hay que primero orar, ya que esta fue inspirada por Él. Segunda de Timoteo 3:6, dice la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, perdón. Dice la palabra de Dios aquí: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No solo las partes que le gusta a usted, no solo el Nuevo Testamento, toda, incluyendo el Antiguo, es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo segundo, es necesario que cuando haga su devocional o su tiempo de comunión con Dios, lo segundo es escudriñe la Biblia. Escudriñar. Juan capítulo 5, verso 39 dice, Juan 5, 39. Dice aquí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Note que no dice lean la Biblia. No dice nunca lean. Lo que dice es que escudriñemos. ¿Qué es entonces escudriñar? Escudriñar significa indagar. Es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Es decir, si queremos extraer algo de la Biblia, tenemos que examinar las Escrituras. Debemos hacer como cuando buscamos en nuestro armario una prenda de vestir que se nos ha perdido o que queremos colocarnos y no la hallamos. Usted empieza a buscarla. Sacamos muchas cosas. Bueno, en este tiempo moderno sería como si se le perdiera el cargador del celular. Cuando se le pierde el cargador del celular, ¿qué pasa con usted?
Usted lo busca. ¿Dónde estará? ¿Dónde lo dejé? Yo no puedo irme de aquí sin mi cargador. ¿Qué tal que me quede sin batería? Usted tiene necesidad de su cargador, porque el celular se le volvió lo más importante. Así tiene que ser con la Biblia. Yo empiezo a leer y yo voy a buscar. ¿Qué es esto? Entre las muchas palabras que Dios ha hablado, hay una que necesitamos en ese preciso momento. Hay una palabra que nos va a ayudar espiritualmente en ese momento particular y en esa ocasión particular. Les he compartido, la oración es lo que tú hablas a Dios, la palabra es lo que Dios te habla a ti. Para que haya comunicación se necesita alguien que hable, alguien que pida o que ore y otro que responda. De lo contrario, no hay oración, simplemente un monólogo donde una sola persona habla. Es necesario que en la oración yo le hable a Dios, pero que Él también me hable a mí, y lo hace muchas veces a través de la palabra, la mayoría de veces. Puede ser que hayamos recibido una revelación y necesitemos hallar el pasaje que la expresa y la explica en las Escrituras. Para encontrar estas cosas tenemos que escudriñar toda la palabra de Dios. Debemos acercarnos a la Biblia con una mente escudriñadora. Escudriñar significa leer deliberadamente y dedicar tiempo a la lectura. Tenemos que estudiar cada pasaje hasta que lo entendamos. Mientras leemos debemos preguntarnos, ¿cuándo fue escrito esto? Siguiente pregunta, ¿quién lo escribió? Tercera pregunta, ¿a quién está dirigido? Cuarta pregunta, ¿en qué circunstancias se escribió? Quinta pregunta, ¿qué sentimiento hay detrás de este pasaje? Sexta pregunta, ¿por qué y para qué se escribió? Debemos hacernos estas preguntas una por una y buscar la respuesta cuidadosamente y no detenernos hasta encontrar lo que buscamos. Muchas veces, para contestar una pregunta tenemos que buscar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento elementos relacionados con el tema. Debemos examinar cuidadosamente toda la Biblia para que no perdamos nada importante. Algunas veces sabemos lo que buscamos en la palabra de Dios, pero otras veces no. Quizá en un estudio solo busquemos una cosa, pero en otro tal vez busquemos muchas cosas. Al escudriñar, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y meticulosos. No debemos permitir que una sola palabra o frase se nos escape. No sé si se ha dado cuenta, pero todos estos mensajes que el Señor trae cada mañana tienen su origen en solo un versículo. Un versículo de la Biblia. Hoy estamos estudiando un versículo y todos los días un versículo. Y de ese versículo, mire todo lo que había dentro. ¿Y por qué encontramos todas esas cosas en el versículo? Porque empezamos a escudriñar. Entonces empezamos a leer y dice, me era necesario llevar. ¿Cómo así que necesario? ¿Y por qué necesario? Y necesario te va llevando por uno, por otro lado, y cuando vienes tú, te encuentras con una gran revelación, muy distinto que tú leas, es necesario que me pase y Jesús se fue, y nunca entendiste nada. Tengamos presente que la Biblia es dada por el aliento de Dios, inspirada por Dios. Esto significa que cada palabra y frase es la palabra de Dios y está llena de vida, entonces no pierdas ni siquiera una coma. Ni siquiera un punto, una entonación cambiaría el sentido de la enseñanza. Hay tanta riqueza que de un versículo salen infinidad de lecciones para nuestra vida. Tenemos que dedicar toda nuestra atención a escudriñarla, no a leerla. Ahora, se necesita paciencia para escudriñar la Biblia. Si no entendemos algo en el principio, debemos regresar una segunda vez y leerlo hasta que entendamos lo que dice, apoyarnos en los diccionarios bíblicos, en fin. Si Dios nos alumbra y abre nuestros ojos la primera vez, debemos darle las gracias por eso. Pero si no nos ilumina ni abre nuestros ojos la primera vez, debemos regresar al pasaje en cuestión y estudiar cuidadosamente por segunda, tercera o centésima vez hasta entender lo que Él quiere hablarnos.
Si encontramos algo en la Biblia que no entendemos, no debemos preocuparnos, ni es necesario que nos esforcemos mentalmente para comprenderlo. Tampoco necesitamos exigir que se nos dé luz. Lo que proviene de la cabeza no produce un amén en el espíritu. Las doctrinas que la mente formula son rechazadas por el espíritu. No debemos estudiar la palabra de Dios valiéndonos de nuestro intelecto, porque podríamos usarla y acomodarla a nuestro beneficio. Debemos ser pacientes y escudriñar con mucho detenimiento. Cuando llega el momento de Dios, Él nos muestra algo. Él nos muestra algo. Muchas veces para que un programa de esto pueda salir al aire se requiere estar todo el día. Antes nos durábamos más, como hasta las 10, 11 de la noche, para poder sacar algo. Muchas personas cometen el gran error de no escudriñar las Escrituras por sí mismas. No debemos buscar siempre la ayuda de los demás, pues así descuidamos la lectura de la Biblia por nuestra cuenta. Es decir, no vivir solo de las revelaciones que Dios le da a otro. Yo también necesito sumergirme en el río del Espíritu de Dios. Aquí damos unas pautas, pero cada uno de nosotros debemos profundizar en ellas. Por una parte, no menospreciamos las profecías, pues necesitamos la edificación de los profetas, tanto como la de los demás ministerios, pero por otra tenemos que estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Estúdiala usted. Es que tengo una enseñanza el día domingo en la iglesia y necesito que usted me explique qué significa Zacarías capítulo 1 del verso 1 al 27. Haga el estudio y usted me cuenta para yo ir a decir qué es lo que tengo que predicar. No podemos limitarnos a recibir la ayuda de los demás sin leer nosotros mismos. Es conveniente tener un plan de lectura anual de toda la Biblia. Aunque no se cumpla en ese plazo, lo importante es conocer toda la Biblia. Esto no es solamente el pastor que predica. No, todos nosotros deberíamos conocer toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Leyendo 4 capítulos por día, usted habrá leído en un año la Biblia. Así que le desafío en el nombre del Señor a que se lea mínimo 4 capítulos de la Biblia diario y en un año habrá leído toda la Biblia. Mientras escudriñas la palabra de Dios, anota o subraya. Puedes tener un cuaderno para anotar algún versículo que te interese o para memorizarlo. O si quieres subrayar tu Biblia, hazlo en aquellos pasajes en que Dios te hable a tu corazón. Acuérdate que en la lectura bíblica Dios te habla a ti y no a otra persona, porque ese es el problema. El problema es, yo voy a anotar aquí porque esta palabra, ¿cuánto le cae a mi esposo si estuviera escuchando? Ay, si mi mamá... No, Dios no le está hablando a otro. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Clama a Dios. Si en la lectura Dios te muestra que algo debes cambiar, allí mismo ora a Dios y pídele que te cambie. Debemos estudiar entendiendo el significado. Esta es la verdadera lectura bíblica. Nehemías capítulo 8, verso 8 dice, Nehemías 8:8, dice su palabra, Nehemías 8:8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entendían. Cuidado. A veces el ojo mira, pero la mente no descansa. Estás leyendo, pero tu mente en otro lado. Cuídate de eso. Lo tercero, luego dedícate a la oración. A la oración. Estamos hablando de cómo tener comunión con Dios y cómo hacer de nuestra comunión con Dios una necesidad. ¿Cuánto tiempo debo orar? Pues usted lo decide. Si dispone de 15 minutos o más, divida ese tiempo entre la lectura bíblica y la oración. Es conveniente tener un cuaderno de oración. Cómprese uno, son baratos. Así no te olvidarás de tus peticiones y tu fe se estimulará al ver las oraciones contestadas. Divide cada hoja del cuaderno en 3 partes. En la primera colocas la promesa de Dios, la promesa que Dios te dio, la cita bíblica. En el siguiente aspecto coloca lo que Dios te demanda,
Y lo tercero, a que te comprometes. La palabra de Deuteronomio 28 dice esa palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es el mandamiento? Ahí está el mandamiento. Si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, el Señor promete que te va a dar una gran recompensa. ¿Pero a qué te comprometes? Me comprometo a ser obediente a Dios. Ahora, tu vida devocional no termina con ese tiempo que apartas para Dios. Continúa a lo largo del día. Me encanta el profeta Elías que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy, no estuve ni estaré, estoy. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Alguna vez escuché a alguien orar y decir: salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Y es verdad, necesitamos vivir en la presencia de Dios todo el tiempo. Salimos del programa y seguimos viviendo en la presencia de Dios. Todo el día debemos vivir comunicándonos con Dios en cada circunstancia. Hablemos con Él, ahí en nuestra mente. Pidámosle consejo, ayuda. Primera de Tesalonicenses 5:17, creo que uno de los versos más cortos de la Biblia dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Otro dice: Jesús lloró, pero bueno, orad sin cesar. Y si expectante de lo que Él hará, te viene de nuevo una preocupación, vuelve a orar y dejarla en sus manos. Él contestará a su tiempo y conforme a su voluntad. Apartemos, mis amados, diariamente tiempo para reunirnos con nuestro Dios, para crecer en nuestra comunión con Él, para escudriñar su palabra, como la hacemos acá cada día, y orar. Hagamos de la comunión con Dios nuestra real necesidad. Disfrutemos de su presencia momento tras momento. Esto es imprescindible para fortalecernos en Él y vivir victoriosamente en este mundo. Vamos a volver por un instante al texto inicial con el que comenzamos para analizar el otro aspecto rápidamente, un aspecto que es importante, en el que Jesús nos hace énfasis. Lucas 4:43. Aquí solamente estábamos mirando lo necesario, la palabra necesario. Mire todo lo que hay. Hay mucha riqueza. Pero dice aquí Lucas 4:43, 44, pero Él les dijo: es necesario, ya vimos la frase necesario. ¿Cuánto alimento tenía esa sola frase, esa sola palabra? Que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado, verso 44, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Predicar es compartir el mensaje de Dios. Nuestra comunión con Dios a través de su evangelio debe ser necesaria, ya lo vimos, o de vital importancia para nuestras vidas. Pero Jesús dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. El propósito de Jesús no solo era sanar o liberar a las personas de los demonios, era salvarlos. Alguien me escribía: ¿y salvarnos de qué? De la condenación eterna. Por cuanto todos pecamos, estamos apartados de la gloria de Dios, dice la Biblia. A eso había venido Jesús al mundo. Y la herramienta que utilizaría para lograr ese propósito era la predicación del evangelio del reino de Dios. El evangelio es como la tabla de salvación que el Señor nos arroja para que nos montemos en ella. Ese es como el salvavidas, el evangelio del reino de Dios. Pero me llamó la atención que dice evangelio del reino de Dios. Fue específico Jesús. Él no dijo el evangelio, dijo el evangelio del reino de Dios. Y le dije: Señor, ¿por qué dijiste eso? Porque dijo, y me dice el Señor, porque hay un evangelio del reino de los hombres. Sí. ¿Cuál es el evangelio del reino de los hombres? El evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio entonces del reino de Dios? Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra, Él predicó el evangelio del reino de Dios. Mateo capítulo 4, verso 23. Mateo 4, 23. Dice la palabra del Señor aquí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La palabra evangelio proviene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Entonces Jesús estaba predicando las buenas noticias acerca del venidero reino de Dios.
Cuando Jesús vino a la tierra, le dio a estas enseñanzas mayor relevancia. De hecho, fue el punto central de su instrucción. El Evangelio, o buenas noticias del reino, es el mensaje que actualmente Jesús nos exhorta a que creamos, ya que es el único a través del cual podemos recibir salvación. Hechos capítulo 4, verso 12. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Debemos aprender, mis amados, a identificar el Evangelio del reino o gobierno de Dios, porque reino significa gobierno. Marcos 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Verso 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y deja un detalle muy importante aquí. Mire lo que contiene ese Evangelio del reino: arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino es, de hecho, unas noticias gloriosas que nos pueden dar paz y salvación. Sin embargo, estos dones maravillosos no vendrán si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. Eso era lo que predicaba Jesús. Yo no sé por qué hoy día se predica de otras cosas para entretener a la audiencia. Arrepentíos. Alguien dirá: ¿pero de qué si yo soy bueno? De nuestros pecados. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si quiero que el reino de Dios se acerque, necesito arrepentimiento. Sin arrepentimiento, el reino de los cielos no se acerca a mí. El arrepentimiento para perdón de pecados es el fundamento del Evangelio del reino de Dios. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa sensibilidad espiritual para captar en el Espíritu si lo que me están enseñando es Evangelio del reino de Dios o es el Evangelio del reino de los hombres que quieren que tú te hagas poderoso y famoso aquí en el mundo. Muchos, como aprendieron que el Evangelio es buenas nuevas, entonces se dedican a predicarle a las personas cosas buenas que la gente quiere escuchar. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, pero nada más bueno que aprender que el camino hacia la eternidad es a través del arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Termino con esto. El Evangelio del reino de Dios es el que debes aceptar, porque el Evangelio del reino de los hombres, de Dios te puede apartar. Que Dios nos haga sensibles a este Evangelio. Evangelio que nos lleva al arrepentimiento. Evangelio que nos confronta con nuestra mala manera de vivir. Si hay una palabra que nos predica y que jamás nos confronta con nuestro pecado, es un Evangelio que no viene del reino de Dios, sino del reino de los hombres. Que quieres que tú seas exitoso, que quieres que tú te empoderes, que tú seas famoso. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios amado, infinitas gracias te damos por hoy abrir nuestro entendimiento y permitirnos comprender esta poderosa verdad eterna. Gracias, Señor, porque tú prometiste que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y hoy hemos entendido cosas que antes no entendíamos. Y esto lo haces porque nos amas. Y esto lo valoramos inmensamente. Dios amado, tenemos que reconocer que hace mucho tiempo el Evangelio dejó ser para nosotros una necesidad. Y la necesidad se terminó convirtiendo en lo más importante. La necesidad, aquello que nos hacía falta.
Y por eso con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ya la oración no es la misma, que ese primer amor que nos llevaba apasionadamente a buscarte ya no es el mismo. Entonces hemos aceptado en nuestro corazón una serie de justificaciones. Ay, lo que pasa es que en la iglesia donde yo estaba eran malos y los pastores eran pecadores y por eso yo no volví a buscarte. Son excusas, porque cada cual tendrá que dar cuenta delante de ti. Pero ¿qué fue lo que hizo que se perdiera ese primer amor? Tal vez porque la motivación con la que buscabas era incorrecta. Y como Dios no te dio lo que esperabas, entonces ya no seguiste buscando. Pero hoy Dios está haciendo una cirugía en nuestros corazones y lo está cambiando para que podamos ver en el Evangelio una necesidad, algo de vida o muerte, algo que es imprescindible. No es algo que tomamos si queremos o no. Es que si no lo tenemos, no tenemos la vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, fue lo que tú nos dijiste. Ayúdanos a amar tu palabra, pero a desearla como el niño recién nacido anhela esa leche para sostenerse con vida. Queremos volver a tener sed y hambre de ti, que se ha perdido en el mundo, porque las cosas que el enemigo nos ha brindado han saciado esa necesidad de ti. Señor amado, que todos nosotros los que nos encontramos aquí y aquellos que en algún momento van a escuchar este mensaje puedan ser impactados por el poder de tu Espíritu Santo a través de este mensaje y que todos a partir de este día empezamos a entender que la palabra debe ser una necesidad, que el Evangelio debe ser una necesidad y el Evangelio es la predicación de la palabra, de las buenas nuevas, que mi comunión contigo debe ser lo más importante, ya no más excusas, y que tú te vuelvas en el centro de mi existir. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. 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 No olviden, mis amados, mañana en punto de las 8 de la mañana vamos con un nuevo especial. Esta vez nuestros invitados son Tercer Cielo. No se lo pierda, de 8 a 10 de la mañana a través de Verdades Eternas Radio, que puede encontrar en nuestro sitio web, marcando o escribiendo ahí en el buscador www.verdadeseternas.co. Ya usted está conectado con nuestra página. Allí está la emisora, 24 horas de adoración y de alabanza. Entonces, si usted quiere mantenerse en la presencia del Señor siempre, adorándole siempre, le recomiendo que se conecte a Verdades Eternas y en su vehículo, en su oficina, en su casa, donde quiera que vaya, conéctese y esté allí en sintonía con Dios siempre. No olviden suscribirse a nuestro canal y bueno, que tengan un fin de semana bendecidos, que el Señor me los proteja y me los guarde siempre. No olviden, el Evangelio del Reino de Dios es el que debes aceptar, porque el Evangelio del Reino de los hombres de Dios te puede apartar. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.